Vamos a dar inicio, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva charla de los jueves que está enfocada en los relaves. Para los que no me conocen, soy Cecilia Riveros y estoy a cargo de la Comisión de Relaves del Instituto de Ingenieros de Minas. Vamos a empezar con un tema que ha suscitado todo nuestro interés por lo relevante que es los relaves y porque no ha tenido la posición de importancia que debiera tener en estos momentos. Vamos a hablar de la geoquímica, que como va directamente ligada a la hidrogeología, podríamos hablar de hidrogeoquímica. Es un tema que aún en Chile no está en un estado bastante primario y nosotros como comisión nos vamos a enfocar a investigar este tema y si es posible dar algunas directrices para todos, para la industria minera en general. Así es que vamos a hablar hoy día sobre un caso que es un caso real de éxito y que está relacionado con el tema de la generación de ácidos y va a constar de, bueno, una parte, el tema principal lo trata Rens Verburg, el doctor Rens Verburg, y Sergio González, quien va a estar apoyando y va a dar el marco general de este. La exposición va a ser en inglés y las láminas van a estar escritas, por supuesto, en inglés, así que para los que no dominan muy bien el idioma pueden hacer un seguimiento un poco más fácil. No obstante, Sergio va a traducir algunos conceptos generales al castellano. Y en la medida que ustedes necesiten entender algo, pueden, por supuesto, preguntar. De todos modos, las preguntas las hacen en castellano y nosotros se las vamos a traducir a Rens. El doctor Rens Verburg es un geoquímico con más de 30 años de experiencia en evaluaciones geoquímicas sobre temas ambientales relacionados con la minería y procesos mineros en general. Rens trabaja en Golder, en las oficinas de Redmond, y es principal de Golder. Tiene un máster en geoquímica y geología económica de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y tiene un doctorado en geoquímica y mineralogía de la Universidad de Pensilvania. Rens ha estado involucrado en numerosos estudios geoquímicos relacionados con operaciones, cierres de minas y operaciones de procesos de mineral en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Sudáfrica, Europa, África en general, Asia y Australia. Rens también participa como orador frecuente en diferentes conferencias internacionales y además dicta cursos relacionados con el tema donde expone sus conocimientos de gran especialista. Rens fue el director del proyecto para el desarrollo de la guía global Acid Rock Drainage GARD en nombre de INAP, que es la Red Internacional para la Prevención del Ácido. La guía GARD es una referencia mundial en la línea de prevención de ácidos e identifica las mejores prácticas en el campo del ARD y la lixiviación de metales. Y Sergio, quien va a dar el marco general, es un ingeniero civil mecánico de más de 40 años de experiencia en minería internacional, con 15 años en operaciones en América del Sur, y que cubre mantenimiento subterráneo, control de pérdidas, diseños de ingeniería para proyectos de capital y gestión de proyectos. Más de 25 años de experiencia en el servicio de consultoría en aspectos de ingeniería, operación, en faenas mineras subterráneas y en instalaciones en superficie para Río Tinto en América del Norte, Europa, Sudamérica, Asia y Oceanía. Sergio ha estado estrechamente ligado a los proyectos de infraestructura de relaves y partiendo en Codelco en los años 80 con la canaleta del Teniente, posteriormente como Senior Manager y consultor y gerente general de Río Tinto Consultants en Santiago.
Dentro de los proyectos de relave que ha participado Sergio, fue en este proyecto que vamos a presentar ahora que es Neves Corvo, en Portugal, donde ejecutó los estudios previos que llevaron a esta empresa a cambiar el método de disposición de relaves subacuática a pasta, motivo de la siguiente presentación. Sergio, te dejo entonces con el micrófono. Okay, muchas gracias, Cecilia. Por favor, la próxima, por favor. Este es el currículum de Rens, la próxima. La próxima. Bueno, esta es una vista aérea a mano izquierda del tranque de relave de Cerro del Lobo de Neves Corvo. Es una instalación de 135 hectáreas que en el año 2000 y anteriores, del 88 al 2000, estuvo con los relaves sumergidos en una laguna, porque los relaves son altamente reactivos, con aguas sulfatadas en superficie. A mano derecha se puede ver un mapa de isópagas que muestra digamos, la altura de agua al relave depositado. Eso, de ese mapa resulta que de las 135 hectáreas del tranque quedan solo como 2 millones de metros cúbicos de capacidad del tranque. Esta capacidad tiene que almacenar los relaves futuros y el agua que se requiere para mantener el relave sumergido y no se oxide. Esta fue una condición crítica de Neves Corvo en esos tiempos, porque el volumen del almacenamiento no era suficiente para seguir con la operación en el mediano plazo. Y por otro lado, como el clima en esa área del mundo es un clima semiárido, con 400 milímetros de caída de agua aproximadamente, que se concentran en 2 meses a fines de año, en octubre, noviembre, digamos, hay una posición crítica de almacenamiento de aguas, porque este tranque estaba permitido para operar sin descargas por la mala calidad del agua. Entonces, la próxima, por favor. Neves Corvo tuvo que tomar una decisión. ¿Continuaba peraltando el tranque o cambiaba a un método que pudiera manejar de mejor forma la capacidad remanente del tranque? En eso me tocó participar y se concluyó que el tranque había que peraltarlo sí o sí por 2 metros, 3 metros aproximadamente, para dar tiempo a buscar otras soluciones y permitir el almacenamiento de agua y relaves en el corto plazo. Esto es crítico también porque en el área hay falta de arcilla. Ustedes ven el núcleo de ese muro que está con arcilla hasta una cierta altura, y después sigue con un liner de HDPE que reemplazó la altura, digamos, la arcilla en altura. Ahora, este tanque fue construido con estéril de la mina, estéril que tenía un cierto contenido de pirita. Entonces hubo una meteorización del muro poca, pero era un problema de preocupación. Se hicieron las pruebas geotécnicas y el muro mantenía, a pesar de la pequeña meteorización, sus factores de seguridad. Entonces, de los análisis hechos se dijo, bueno, se peralta el muro y se estudia la depositación en pasta que va a resolver los problemas del muro. Estos relaves tenían, debido al contenido de pirita, una gravedad específica del orden de 3 a 3,7, 3,2 a 3,7, lo que es alta comparada con cualquier relave. Entonces, esto significaba, digamos, un trabajo enorme en poder hacer esta distribución en el lago
porque el lago con las 135 hectáreas que tenía, o el embalse con las 135 hectáreas que tenía, requería un muro de 3 kilómetros de longitud, que en la parte central, la más alta, tenía como 1000 metros de longitud y 40 metros, 42 metros de altura. Bueno, se fue entonces a estudiar la posibilidad de la pasta, y aquí entra Rens. Rens, please. Yes, thank you, Sergio. You can hear me? Okay. Yes. Yeah, good. Well, thanks. If we can go to the next slide, please. Thank you. Yeah, first of all, I want to thank the Instituto for the opportunity to talk to you about this what I believe is an interesting topic. Thanks to Cecilia for providing an introduction, and last but not least, thanks to Sergio for inviting me to this webinar. Sergio and Cecilia have already introduced me to some degree, so you see my academic credentials here. And the company I work for, Golder, has been around for 60 years now. We're about 7,000 people worldwide in 150 offices. Our work is related to engineering and environmental consulting, with a major focus on the mining industry. And one of the more unique attributes of our company is that we're owned by our own employees, so we're not a publicly traded company. Next slide, please. A bit of background on the Neves-Corvo mine, and Sergio has already talked about this a little bit. To the left, you see a map of Portugal, and then an insert related to the actual location of the mine. The area in orange or brown is the Iberian Pyrite Belt, which is a series of volcanogenic massive sulfide deposits that have been explored for thousands of years. They're very well known, very well understood from an economic perspective, and new ones continue to be discovered. So Neves-Corvo is an underground mine, a copper zinc mine, and it's been in operation since 1989. Some numbers, it generates about 1.5 to 2.5 million tons of tailings per year. About 500,000 tons go underground as backfill, and the remainder is disposed of in the surface tailings facility. Now, the tailings are extremely reactive. They contain between 40 to 50% pyrite, an iron sulfide, and the oxidation of that pyrite creates acidic conditions, high concentrations of sulfate and trace metals. So these tailings need to be treated very carefully to avoid environmental impacts. Next slide, please. I'll wait for you to chime in, Sergio, if you want to translate anything. Yeah, yes, I want to. Solo me gustaría resumir que Rens ha mostrado, digamos, la capacidad de Golders, empresa en que él trabaja, y después ha hecho una breve descripción de dónde se sitúa Neves-Corvo, que es la faja pirítica de Ibero, en España y Portugal. Esta faja pirítica contiene esta mina de Neves-Corvo, la cual produce entre 1,5 millones de toneladas anuales de mineral, y el cual el relave es altamente pirítico, con un 40 o 50% de porcentaje de sulfuro. Gracias. Yep, thank you, Sergio. So a very brief site history. The deposit was discovered in 1977, and then it underwent a series of ownerships. The Portuguese state has always been part owner, but it went from a French owner to Rio Tinto, to Eurozinc, and ultimately to Lundin Mining, the current owner. In addition to the original 5 deposits, in 2010, the Semblana deposit was discovered
significantly increasing the resources. And in 2011, paste deposition started in the tailings impoundment, and that is what the remainder of this presentation will be about. Next slide, please. Sergio already showed an aerial photo of the site. So on the bottom right, you have the Cerro do Lobo tailings dam, about 135 hectares. Upper left is the mine site itself, and the majority of the deposit underlays the mine site. And to the north is the river Oiras. That is the main ecological receptor. So the environmental performance of the mine is primarily aimed at preventing impacts to the river Oiras to the north. Next slide, please. And this is a schematic of the various ore deposits. So on the left, we see the 5 original deposits, and on the right, including Semblana, the new ore deposits that have been discovered more recently. So as you can see, the mine still has a significant opportunity for expansion and additional mine life. Next slide, please. Let me summarize. Yep. La mina de Escorvo fue descubierta en 1988 y pertenece al Estado portugués y ha tenido varios socios en el tiempo. Río Tinto fue socio de esta mina en los años, hasta el año 2004. Posteriormente eso fue vendido y actualmente es del Estado portugués y Lundin. Ahora se descubrió en el año 2011 un nuevo depósito mineralizado que ha permitido extender la mina, la vida de la mina mucho más allá de lo que se pensó en el año 2000, cuando se inició todo este análisis, todo este trabajo de cambio de disposición de relaves. Thank you. Thank you. Yeah, thanks, Sergio. Just a suggestion, when you do your Spanish translation, maybe the slide can go back to the English version so people can see the pictures. Una sugerencia es volver, cuando haya la traducción, a las láminas de interés para que la gente pueda ir viendo lo que, digamos, se ha expresado en inglés. Eso me facilita a mí también focalizar la traducción. Gracias. Yeah, thank you. Then on to tailings management. I already mentioned the impoundment is about 135 hectares. It's an unlined impoundment, and in the late 1990s, it had become quite obvious that additional production was going to take place and more room was needed. So a study was undertaken to look at the sustainable, both operational and post-closure tailings management. And 2 alternatives were evaluated. Dry disposal of tailings in the form of a paste versus subaqueous deposition, so essentially maintaining the status quo. The advantages of dry disposal at the time were summarized as follows. And I think Sergio talked about that already a little bit as well. Going to dry disposal would mean that there would not be a need for a new dam. A new dam is, of course, costly, and there are significant risks, safety risks associated with a dam. So not having a new dam was seen as a significant advantage. The plan was to place the paste on the existing tailings, so the footprint of the facility would not have to increase. Given that the tailings are very reactive due to the high pyrite content, the best disposal option typically is to maintain them underwater, maintain them subaqueously in perpetuity. That would be a very difficult thing to do in the semi-arid climate of southern Portugal. Another advantage was that paste disposal would facilitate co-mixing with acid-generating waste rock.
At the time, waste rock was placed in separate waste rock facilities outside of the impoundment. But with paste disposal, it would be possible to place the waste rock in the impoundment itself, removing another potential environmental liability. Paste disposal would also allow for concurrent reclamation, which means that while one portion of the impoundment was still active with paste deposition, other parts of the impoundment could already be closed and reclaimed. So by the time the end of mine life is achieved, you've already facilitated a significant amount of closure of the impoundment. And last but not least, we are all familiar with dam failures. There were significant dam failures in Europe, including in Romania and Spain, of course, Los Frailes, Asnacollar. So the regulatory climate in Portugal was not very favorable towards dams. The regulators also were very, very interested in looking at dry disposal options. I'll let you translate, Sergio. Yes. El tranque Neves Corvo no tiene ningún lining, no tiene ningún revestimiento. Y en el año 1990, a fines de los 90, se descubrió que había más mineral que lo que se tenía considerado como reserva. Eso se aumentó más aún en el 2011. Ahora, el hecho de cambiar de depositación subacuosa a depositación en pasta lleva una serie de beneficios, sin perder de vista que mantener los relaves reactivos bajo agua es una buena solución. La pasta da beneficios que van, digamos, en favor de poder hacerlo, pues permiten usar de mejor forma la capacidad remanente del embalse y además permite que el peralte del muro no sea necesario. Yo les decía que la gravedad específica del relave es entre 3,2 y 3,7. Esta, al estar de forma subacuosa, se disminuye a la mitad o menos. Entonces, es una buena forma de ocupar el volumen, digamos, disponible para el almacenamiento. Ahora, el hecho de tener una pasta ha permitido tener una codisposición de relave con material de mina, white rock, que es reactiva, porque ambos, digamos, lo permiten y el relave, en cierta forma, está encapsulando al material estéril con contenido de pirita. Ahora, debido a que en España falló el tranque de relaves Los Frailes, en la mina Los Frailes, las autoridades en España y Portugal son reacias a dar autorización o permiso para continuar construyendo tranques tradicionales con depositación subacuosa. Entonces, esta ha sido una muy buena solución para la mina Neves Corvo porque facilita los permisos, permite utilizar de mejor forma el volumen remanente y, por otro lado, el uso del agua se mejora en forma importante. Actualmente, en los años 2000, o antes de ese año, el tranque Neves Corvo necesitaba de una planta de tratamiento de aguas para, por un lado, disminuir el volumen de la presa, sobre todo en los periodos lluviosos, y esa agua tratada por osmosis reversa, nanofiltración nano, se enviaba a la planta de proceso. Entonces ha habido una serie de beneficios
que han sido posibles debido a este cambio de depositación. Okay, thank you. Okay, next slide, please. All right, so I was part of the team that looked at the feasibility of using thickened tailings or paste, and there were three main objectives: the evaluation of long-term environmental stability, learning about operational constraints. I mean, this had never been done anywhere in Europe at the time, paste disposal. And of course, looking at closure options, including covers, was a very important component of the program as well. In this presentation, we're going to focus on the environmental aspects because I, as a geochemist, that was my main focus. Next slide, please. Sorry, let me just say this is an important slide. ¿Puedes ir atrás, por favor? Ya. Los objetivos de esta investigación son, en la parte geoquímica, evaluar la estabilidad ambiental en el largo plazo de la solución, identificar cuáles son las cosas que pueden ir en contra de la solución y poder estudiar soluciones de cierre. Esta investigación de relaves o esta solución de relaves en pasta permite ir haciendo cierres parciales del tranque relave con un programa de mitigación que no lo permite el caso de depositación subacuosa. Okay. Yeah. Thanks. So the environmental program took 10 years in total, and there were three different stages: a bench scale stage, upper left, a field cell stage, upper right, and then the pilot program. And in the next slides, I'll provide a lot more detail about each of these three components of the investigation. So next slide, please. So first of all, the bench scale program. This was a program that was conducted in the laboratory of Neves-Corvo, and it was a high-level program. It was not meant to be quantitative or very scientific, but it was meant to allow us to compare against various options with a focus on sulfide oxidation and acid generation. And we were looking at two different parameters of the various materials: the moisture content, first of all, and then amendments. With regard to moisture content, we generated three different types of materials: a filter cake with a moisture content of 18%, and then two pastes with different slumps, 150 millimeter and 250 millimeter, and they had higher moisture contents, 26% and 31%. In terms of amendments, we added Portland cement, lime, so calcium hydroxide, and a bactericide called Promec to see if that would work. So again, not a very scientific investigation. It was cheap, it was rapid, and it was very easy to implement with very basic tools. Una atrás, por favor. Next. Este programa que se hizo de investigación en Neves-Corvo se hizo en tres escalas. Una en escala de caja, otra en terreno y una última como planta piloto. La primera etapa permitió ver, digamos, cómo se puede desaguar, cómo se puede hacer la separación líquido-sólido. La segunda permitió obtener en tiempo real cuál fue el comportamiento en el sitio del relave. Y la tercera ya para aspectos operacionales de cómo manejar el relave. La próxima, por favor. Ahora, este análisis se hizo de modo cualitativo más que cuantitativo. O sea, se buscó aquí los grandes, desde una vista de alto nivel, cuáles fueron los resultados de una serie de
de niveles de agua contenida en el relave. Primero como queque de filtrado con 18% de humedad, la otra con 26% de humedad en muestras hechas en cono, con 150 milímetros de asentamiento, y después en cono con 250 milímetros de asentamiento y un 31% de humedad. Y también se hizo pruebas con aditivos, con cemento, con cal y con proma, con bactericida. Esto fue una forma rápida y barata de probar opciones para la depositación de los relaves. Gracias. Thank you. Next. So on the next slide, just some photos of the laboratory setup. On the top left, you see the paste being mixed with a handheld mixer. On the top right, you see the various paste materials, the different moisture contents and the different amendments. And on the bottom, you see a slump test. So the paste is put into a slump cone, turned upside down, and then the difference between the original height and the final height is the slump. And the wetter the paste, the greater the slump. Aquí se ve en la primera foto al lado izquierdo cómo se están mezclando relaves para preparar muestras, llevarlas al banco, que está en la segunda, en diferentes opciones de pasta, y en la tercera se está haciendo la prueba de cono para medir el asentamiento dependiendo la humedad de la mezcla. Next one. And this is a typical result from the laboratory testing. On the x-axis, you see time. So the experiment ran for about 200 days. On the vertical axis, we have pH. And as you can see here, in essence, the drier the material, the quicker acidic conditions were achieved, because the sulfide oxidation was more aggressive in dry conditions. So the filter cake, the driest material, reached acidic conditions the quickest. Those are the yellow and blue symbols. And then the paste with 150 millimeter slump and 250 millimeter slump took longer to generate acidic conditions. I should also mention that we had two types of filter cake. One we left in place, the other one we agitated. So on a daily basis, we mixed that filter cake, making it even more dry. And as you can see, that resulted in increased reactivity. Ya, esta lámina está mostrando la actuación, el performance, el resultado de pruebas de laboratorio hechas a escala, hechas, digamos, en los diferentes productos, queques filtrados y material, digamos, de espesador. Esto demostró que mientras mayor humedad tiene la mezcla, el resultado es mejor en términos de pH. Las 150 y 250 milímetros de asentamiento se puede ver en la curva que están sobre un pH 4, en cambio el queque baja rápidamente por debajo de 4, pH 4. So, next slide, please. So based on these results, the 250 millimeter slump was selected for further investigation. So that was the wettest material and the least reactive material. So a field testing program was designed looking at 3 different materials, all 250 millimeter slump, but one was unamended, so the tailings as they were. To another cell, a bactericide was added, and to a third cell, 0.5% of cement was added. And each cell was built in duplicate. One cell was exposed to ambient conditions, the normal rainfall, etc. The other set of cells underwent a weekly irrigation in order to see if that had an effect on its performance. And then in those cells, we collected both the overflow, so the runoff from the surface of those cells, as well as the underflow, the water that collected at the base of the cell.
Ya, de la lámina anterior se vio que mientras más húmedo la mezcla, el paste, el resultado es mejor en términos de pH. Se eligió para efectos prácticos la 250 milímetros de asentamiento en, digamos, en muestras no modificadas con bactericida y con 5.5% de cemento Portland. Ahora los sets fueron sometidos a irrigación periódica y a condiciones ambientales. Y se monitoreó tanto el overflow como el underflow de las celdas. Next one, please. ¿Me permiten una intervención, por favor? Sí. Sergio. Yo creo que Adelante. podríamos traducir juntando varias láminas, porque si no se nos va a hacer muy largo. Correcto. ¿Parece? Es una sugerencia. Sí, sí, bien. Okay, so here now we have a cross-section of the field cell at the top and a plan view at the bottom. So as you can see at the top, the cells were 3 meters by 3 meters, so 9 square meters. The thickness of the paste was 1 meter. In the bottom of the cell, we had silica, sand, and gravel, where the underflow, the water would collect, and the water was then sampled with the help of a little monitoring well, if you will. The surface of the paste cell was curved, so runoff would be collected on either side in small drainage ditches. Next one. Next one. And these are then some photos of the cell installation. So the paste is being poured in the cell. And on the left, you can see the monitoring pipe pointing towards you. On the right, you see the 6 cells after completion. And then on the next slide, please. On the left, you see the irrigation. So the irrigation was a very simple, simple process, nothing fancy. And on the right, you see the underflow water sample being collected with the help of the PVC pipe. Next. And these are some results from this program. Again, we have time on the x-axis versus pH on the y-axis. You can see this was almost 2 years of monitoring, and a few things stand out. First of all, in the cemented cells, the green symbols, you see that the effect of the cement did not last very long at all. After about 40 days, all cells showed a very similar trend in terms of pH. But there was one big difference between the irrigated cells and the ambient cells. The irrigated cells reached acidic conditions almost 100 days sooner than the non-irrigated cells, the cells that were left to the environments without water being added. But ultimately, they all reached a very low pH of about 2.5. Ya. La celda, ustedes vieron en la primera lámina fotografía, digamos, de la celda, la figura de la celda. Esta tenía la parte superior en forma cóncava para poder recuperar el agua del overflow. Y desde el fondo de la celda, que ha estado rellena de pasta, se ha puesto un material, un ripio, que permite colectar los licores del underflow, de la parte de la base. Y esos fueron sometidos, digamos, para 6 tipos de muestras que están en la lámina que estamos viendo, y se ve, digamos, que unas llegan hasta 400 días de muestra y otras hasta 300 o 100 días, digamos, son importantes porque muestra, digamos, cuáles están teniendo mejor performance. Pero en términos prácticos, son como 70, son como 7 meses, digamos, lo que permite obtener un espacio, digamos, de no oxidación que en el manejo real de la muestra permite la depositación sin producir ninguna reactividad. Next, please.
So the results of both programs, the laboratory program and the field cell results, can be summarized as follows, as on this slide. So there were no surprises. The cells behaved in agreement with our expectations related to sulfide oxidation and moisture content. So the best performance was for the material with the highest moisture content, because water prevents sulfide oxidation. As I mentioned, addition of lime and sediment provided some early buffering capacity, but certainly not in the long term. The oxidation rates, so the rate at which sulfide generates acidity, they were not affected by the addition of lime and cement. Bactericide did not work. Bactericide was intended to slow down the oxidation reaction, but certainly in the long term, it had no effect. And last but not least, we found from the field cells that in the ambient cells, it took about 7 months before acidic conditions were generated. And that, in our opinion, represented a window for operational paste placement, an amount of time that you can leave the paste alone without it oxidizing and without it needing a cover of some sort. Okay, como resultado de las pruebas en terreno de celdas, se ve que los aditivos prácticamente dan una buena actuación en un corto periodo. En el largo plazo, digamos, la muestra sin ningún aditivo se comporta bien, y esto permite unos 7 meses de operación, como decíamos, sin oxidación. Next one, please. Okay, we wanted to understand the behavior of the paste, of the pH profile in the paste. So we conducted geochemical modeling to see from a theoretical perspective what would we expect the pH trend to be given the mineralogical composition of the paste. And this is one result of that geochemical modeling. It shows a number of pH plateaus as a function of the minerals that are responsible for the buffering over time. Entonces, esta lámina está mostrando cuál fue la reacción o los resultados de un modelamiento hecho de varios, de cómo interactúa o cómo varía el pH versus la mineralización de la muestra. Tiene calcita, celerita, caolina, y el otro es un sulfato hidróxido de aluminio, una alúmina. Next one, please. Yeah, and in the next slide, then we actually compare the observed results with our modeling results. So in red we have the pH trends relative to the right axis, and you can see the observed trend, which is the closed square versus the modeled trend. And as you can see, there's not complete agreement, but we still felt we had a reasonable understanding of how the pH trajectory moved. And then in the black symbols on the left y-axis, we have the sulfate trend. So the closed circles are the observed sulfate trends, and the open circles are modeled results, our attempt to simulate the observations. Next one. So then we moved on to the paste trial, a much larger trial, a 1 hectare area, an average thickness of 3.5 meters, so 35,000 cubic meters of paste. The engineers were very interested in this trial because they wanted to understand the operation of a paste plant, the placement of the paste, how the paste would behave from a geotechnical perspective, something that is very difficult to simulate in the lab or on a small field scale. They also wanted to learn about placing waste rock in the facility during paste placement. My focus was again on the environmental performance. So we installed a number of pieces of equipment to collect water from the unsaturated zone using suction lysimeters.
and also from the saturated zone using piezometers and standpipes. We collected runoff, and we tested 3 cover designs that were developed with the help of Professor Ward Wilson, now at the University of Alberta. A low flux cover without a capillary break. So a low flux means that a little bit of infiltration is allowed to move through the cover. Then a low flux cover with a capillary break. And the capillary break's main function is to prevent upward migration of salts that could affect vegetation. And then lastly, a more traditional barrier cover consisting of sand and bentonite, aimed at keeping the infiltration out altogether. Los objetivos de la prueba de pasta fue, digamos, usar 35.000 metros cúbicos en una hectárea de la escala del test. Y eso debido, digamos, a las dificultades para poder predecir propiedades geotécnicas en el laboratorio. La experiencia se logró, digamos, colocando pasta y una berma o celdas de material de la mina estéril con contenido de pirita, o sea, spag, que probablemente ácido generación de ácido. Y se hizo un monitoreo ambiental con lincímetros, pesómetros y estampais para colectar muestras y poder medirlas en laboratorios. Y también se hizo pruebas de cierre, de cubierta, digamos, del depósito con materiales de bajo flujo de percolación con y sin sello capilar, para esto impedir, digamos, que salgan sales del interior de la celda hacia el exterior y también cortar, digamos, la entrada de oxígeno y agua. Y después una barrera, una cubierta de arena y bentonita. Next one, please. And before we built the paste trial, we did unsaturated flow modeling to see how the drain down of the paste would occur over time. So we modeled paste to a depth of 30 meters, as you can see from the y-axis. And on the x-axis, you have the degree of saturation over time. So as you can see, by year 1, only the top 5 meters show some degree of saturation. By the time you get to year 100, the entire profile shows a significant degree of saturation. And from a sulfide oxidation perspective, this is not what you want. The drier the material, the more reactive the sulfides are in terms of their oxidation. Bueno, esta es una modelación que se hizo para ver, digamos, cómo la saturación incide en la, digamos, cuánto se satura la muestra en profundidad. Y ahí el modelo mostró que a los 100 años se llega, digamos, a una condición de poca saturación. Eso no es bueno, porque mientras más seco está la muestra, está más propensa a oxidarse. Next one, please. And before we built the covers, we simulated drain down underneath the covers as well. So the same kind of profile, 100 years worth of simulation. The black line is the no cover scenario, which is what you saw on the previous slide. But the other 3 lines show the drain down under the 3 covers that we ultimately ended up building. So to the far right, you see the saturation profile for the low flux cover, which on an annual basis allows infiltration of 64 millimeters. And as you can see, the vast majority of the profile remains saturated with that cover. The dark green line shows another low flux cover,
but now only 25 millimeters infiltrates on an annual basis, and you see a higher degree of saturation. And the barrier cover, the red line, which only allows infiltration of 5 millimeters, you see even greater desaturation, but all covers result in a significantly improved performance relative to the no cover scenario. Aquí se probaron diferentes tipos de cubierta de cierre y se ve que cualquier cubierta de bajo flujo o barrera de 5 milímetros da una buena saturación. En cambio, la falta de cubierta de cierre produce, digamos, una disecación que no es buena. Okay. Now we have some photos coming up of the construction of the pilot trial area. So a dam was built across a small portion of the existing tailings impoundment, and that area was filled with paste. So the top photo, I am standing on the paste plant, the pilot plant. The bottom photo, we're looking towards the paste plant, and you can see the paste being placed. Okay. Yeah, some more detail here, some related to construction. On the top left, you see a bulldozer making dikes of acid-generating waste rock. This was a bit dangerous in the beginning. Nobody really knew how the paste was going to behave, so the bulldozers were secured with steel cables to the side of the facility in case something happened. On the top right, you see acid generation from the waste rock, actually. The waste rock, as I mentioned, was acid generating, so it is causing some ion precipitation. Bottom left, you see the paste coming out of the pipe, and bottom right, it's me standing on paste that is maybe 1 day old. So a great advantage of paste is that you create a workable surface almost immediately, as opposed to when you use a tailing slurry. Estas fotos muestran cómo se construyó la prueba de pasta usando roca de la mina que está con una cierta reactividad. Se ve en la foto superior a mano derecha que hay una producción de óxido, y en las otras fotos se ve que una vez depositado el paste empieza a consolidar muy rápidamente. The next slide shows some more details. So top left, you see the bulldozer creating a cover over one of the paste cells. Bottom left, you see how the paste behaves like lava almost under the weight of the cover material and the bulldozer. And on the right, you see our monitoring equipment, the standpipe, the lysimeters in the center of each of the paste cells. Next one. And on the top, you see then the completed test cell. So 4 different quadrants. One is uncovered on the top right. That is the control cell. And then the other 3 quadrants are the 3 different cover designs. As you can see at the bottom left, the paste that was uncovered started oxidizing very, very quickly. On the covers, we were able to establish vegetation within 1 growth season. Este es la celda de prueba que se dividió en 4 cuadrantes. En los cuadrantes se probó diferentes cubiertas, y una se dejó sin cubrir. La que se dejó sin cubrir se puede ver que rápidamente empezó a oxidarse. ¿Qué confirma, digamos, los resultados del laboratorio anteriores? Next one, please. Yeah. So this slide shows the water quality results for one of for the uncovered cell. So no cover on this material over time. So each graph represents about 3 years of monitoring. We had lysimeters at different depths at 25 centimeter, 50 centimeters, and a meter. And you can see how the pH goes from alkaline conditions to acidic conditions over time, especially in the superficial zones of the cell as a result of sulfide oxidation. Now, if you can go to the next click,
And one more. You see the results for the covered cell. So as you can tell, the covers were very effective in preventing sulfide oxidation. Conditions stayed alkaline over 3 years. And one more click, please. And then within the waste rock, we saw a slight decrease in pH, but also not too bad. Still very manageable water quality. Estas dos láminas están mostrando cuál es la performance de las muestras sometidas a exposición sin cubierta y exposición con cubierta. Los lincímetros están a 250, 500 y 1000 milímetros de profundidad y se puede ver que con cubierta la roca estéril o, digamos, las diferentes mediciones con lincímetro actúan en forma adecuada con un pH sobre 6 en general. Next. This is what the cell in the distance looked like after 5 years. And let's go to the next slide, please. We were able to dig into the paste cells. And as you can see, almost all of the material was still very gray, indicating that no oxidation had taken place. The only spot where we saw some oxidation was in the capillary break. It's that little bit of orange within the coarser material. Estas dos excavaciones están mostrando, digamos, el perfil de la cubierta con y sin sello capilar. Se puede ver que el sello capilar en una de las láminas tiene una pequeña oxidación, pero en general, digamos, la cubierta es una buena solución para el problema que se está analizando. O no, sin sello capilar. And we, next slide, please. We see the same in the next slide. So the gravels on the right are the gravels from the capillary break layer, and you see a little bit of oxidation there. But other than that, the paste was not oxidized. Igual en esta foto se puede ver al lado derecho que es parte del sello capilar con oxidación, pero el material que está por debajo de la cubierta no está oxidado. Next slide, please. So this was the concept in 2005. The existing tailings impoundment divided into cells using dikes of acid-generating waste rock and then paste placed in between. Ya, esto es una vista general del plan de largo plazo y se ve la disposición de las celdas de relave. And then the next 3 slides show an artist impression of what it would look like. So this is in the very beginning, where most cells are still wet. The dikes have not been built yet. There are 3 active cells in which paste is being deposited, and 1 cell that has already been closed because it's full. And next slide, please. And you see how this transgression continues over time with the active cells moving, the closed portion increasing, and then the next slide, please. And now we're near closure, so there are just a few active cells, and the large majority of the paste deposit has been closed during operation. Ya, las láminas muestran cómo se ha pensado, digamos, la disposición de relaves, y se puede ver la coexistencia aquí de áreas cerradas, digamos, con cubierta y celdas en operación. And this is what it looked like in 2013. So after 2.5 years of deposition, you can see the various cells, some of them active, some of them not. So almost exactly like the conceptual plan. Esto reafirma, una foto tomada en el año 2013, reafirma, foto aérea, reafirma, digamos, los conceptos que se han analizado anteriormente. And now we go to some photos of the operation in 2015. So here you can see one of the dikes at the top made of reactive waste rock. On the bottom left, you see the paste coming out of the spigot. And on the bottom right, you have an oblique view
of that same deposition point. Yeah. Next slide, please. I'll keep going. This is the paste plant itself with a capacity of about 150 to 250 tons per hour. And the solids content of the paste is targeted at between 62 and 72%. Next slide, please. Yeah. Some more overviews of what the paste looks like. In the distance on the left slide, you can see dust control sprayers. The paste does get dusty when it dries out, so some dust control is sometimes needed. Las fotos anteriores muestran cómo se fue construyendo las celdas, cómo se ve el tanque, digamos, en operación, y reafirma, digamos, los conceptos analizados en las etapas de investigación anteriores. Next slide. The paste does dry out over time on the surface and the sulfides oxidize. So you do get these typical formation of secondary salts, including gypsum and other sulfates and iron precipitates. And as you can see on the right, it creates a little bit of an elephant skin type texture with desiccation cracks. Yeah, se ven, okay. No, go ahead. So. And there's more of it here. And as you can see on the right in particular, the waste rock itself is also contributing iron and sulfate. The waste rock is reactive, not as reactive as the tailings, but it is reactive. So we also see acid generation from the waste rock dikes. Yeah, se ve a cierto grado de oxidación en estas fotos, pero estos son productos del material de mina, el waste rock de mina, que tiene un cierto contenido de pirita, se oxida. Next slide, please. But the oxidation in the paste is very, very shallow. As you can see from the photo on the left, the oxidation layer is no more than about a centimeter thick underneath it. The paste is essentially unaltered. And that is also illustrated by the graph on the right, which shows paste pH versus depth. And you can see that acidic pHs are limited to only the very, very upper layer of the paste deposit. Esta lámina muestra que en profundidad no hay oxidación, y sí hay una pequeña oxidación en superficie, pero estos son milímetros, es muy poco. Esto es en la pasta. Yeah. Next slide, please. Sí. Now, the water quality that is being generated by both the paste and the waste rock is bad, and it needs management. So during most of the time period that you see on this graph, from about 2012 to 2014, lime was added to the tailings water to maintain an alkaline pH. But as you can see, in early 2015, they stopped adding lime for some reason. I don't know exactly why. And the pH immediately dropped to about 2.5 to 3, and sulfate values went up. So even though only the surface layer of the paste reacts, management of the water quality in the impoundment is still needed through lime addition. En esta lámina se ve que las aguas claras del relave sí se oxidan. Por eso han tenido que agregar cal para mantener un pH aceptable. En el año 2015, por alguna razón, dejaron de poner cal, y esto inmediatamente bajó el pH a un valor, digamos, no aceptable. Así que esto requiere un tratamiento. Next slide, please. Yeah, and this is a very recent Google Earth image of the facility. So again, you can see the various cells. Some cells are almost full, other ones are still very active, and in some cells, we still have the original tailing slurry and supernatant. Ya, esta es una foto reciente de Google
y muestra, digamos, cómo las celdas están dispuestas y que todavía en algunos sectores se mantiene agua de la deposición anterior de la subacuosa. Next slide, El please. agua anterior. Yeah. So what is the future here? According to the 2014 Life of Mine Plan, two scenarios currently exist. Operations till 2024, generating 30 million tons of tailings, or an expansion scenario with a life of mine until 2034 with 50 million tons of tailings. So again, a study was commissioned about the operations of the tailings facility, additional stacking of the paste versus raising the dam. El plan de largo plazo del año 2014 muestra dos escenarios. El caso base con 30 millones de toneladas que produce 21 millones de toneladas de tailings, o otro escenario de mayor capacidad, 50 millones, con 36 millones de toneladas de relaves. Esto lleva nuevamente a la pregunta que se hizo en el año 2000. Se continúa poniendo pasta por sobre, digamos, lo que hay, o se eleva nuevamente el embalse de relaves como se hizo en el año 2000. And the next slide shows at a conceptual level what it would look like. So on the top, we have the paste stacking. So not increasing the height of the dam, but making a paste pyramid almost. On the bottom slide, on the bottom graph, you see that the dam has been raised and paste is now used to simply fill the new volume behind it. So these in concept are the two possible paths forward. Yeah, estas son las dos soluciones que se están viendo, digamos, para los escenarios que tiene la mina. Uno es mantener el muro actual, que está en la cota 255, y empezar a hacer depositación por sobre la altura del muro. O la otra es elevar el muro y seguir depositando detrás de este muro elevado, digamos, como está mostrando la figura de más abajo. And the next slide, which is the last slide. So in conclusion, after all this 10 years of investigation, we determined that the paste environmental behavior indeed was consistent with our expectations. We learned that we can limit oxidation using engineered controls, which means covers. We learned that a low flux cover is better than a barrier cover. So in other words, it's better to let a little bit of water in through a cover than no water at all. And additional testing is planned to verify this. We learned that we can indeed place waste rock with the paste, but we also learned that we really needed to have this long-term program, these 10 years of testing, to actually demonstrate all these concepts. And the engineers learned a lot about constructing berms, the sequencing of paste placement, and water management in general during that 10-year process. Las conclusiones indican que la pasta, el actual geotécnico de la pasta es consistente con las predicciones, que se debe usar una cubierta para controlar y limitar la oxidación. La oxidación de la pasta sin cubierta es muy superficial, a pesar de que sea por un tiempo prolongado. En un clima semiárido, la cubierta con poco flujo es mejor que la barrera que no permite entrada de agua. Pero se debe seguir probando cubiertas adicionales para en el tamaño operacional de escala profesional. La codisposición de roca con pasta
roca que es oxidable con pasta es factible. Se debe hacer análisis preoperacionales de pruebas y modelación para demostrar la prueba de los conceptos. Y un aprendizaje operacional fue la construcción de bermas, la secuencia de depositación de la pasta y el tratamiento de aguas. And the next slide is the final slide. I want to thank you for your attention. And this is a view standing on the dam. It's a beautiful part of the world to work in. Thank you again. Buen vino, good wine in this area of the world. Bueno, ¿les parece si pasamos a las preguntas que han estado escribiendo en el chat? A ver. No te escucho, Cecilia. ¿No me escuchan? Yo no te escucho. ¿Me escucha el resto? Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, ya. Vamos a empezar por, a ver, espérenme un segundo. A ver, dice, Minera Valle Central ya ha realizado tratamientos de relaves, o sea, existe la tecnología y permiso para explotar los relaves. ¿Algún comentario al respecto? El 17 dice, se extiende el segundo manual de Corfo de relaves con participación de JRI y otros. Hay bastante buena información y trabajo ya realizado. Qué buen avance y ahora concretar. Felicitaciones a los forjadores. Hay mucho para cobre, molibdeno, fierro, pero para oro es mucho más difícil de hacerlo en forma limpia. ¿Algún comentario para realizar el tratamiento de relaves de oro? Esa es una pregunta. Are you going to translate, Sergio? Or? Yeah. Yes, let me understand what Okay. is the question. Okay. But this is a metallurgical answer, I think. Perdón, Cecilia. Esto es un problema metalúrgico, no de oxidación ni de tratamiento relave. Perfecto. Vamos a ver después si alguien de la audiencia quiere aportar algo en esa pregunta. Mauricio Díaz pregunta si podemos dejar el link para bajar la guía señalada. La guía se refiere a la guía GARD. Sí, por supuesto, podemos dejar el link. Después dice cuál es el tratamiento del agua que envían al medio ambiente. ¿Es potable? No veo un pond de clarificación, polishing pond. ¿Por qué? ¿Con qué remedian? Rolando Geria hace esa pregunta. The question is any mean to treat the water? Is the water potable? I do not see any polishing pond. Why? Yeah. No. What is the remediation mean? The reclamation. Yeah. No, there is a polishing pond now. On the photo that I showed was before the polishing pond was constructed, and they use lime treatment to treat the water, and then the water is discharged to the river. They actually have a requirement to maintain the river at a certain flow. Yeah, sí, si hay un polishing pond, se mostró en las fotos, el agua se trata con cal y después se descarga al ambiente. And what is the remediation, the reclamation? The reclamation will be to revegetate the covers with natural vegetation. Ya, la remediación es vegetación. Se vio en las fotos también, ¿eh? De acuerdo. Otra pregunta bueno, dice, ¿cómo se controlará la generación de ácido
una vez que el depósito realice su vida útil? How the oxidation would be treated once the tailing dam is closed? Well, oxidation will effectively stop after closure. We've demonstrated that the cover, the low flux cover, prevents oxidation. So we don't expect oxidation to take place after closure. During operation, oxidation is ideally prevented by covering a layer with the next layer of paste before it starts oxidizing. Yeah. So sequence of paste placement is very important. Yeah. La oxidación durante la operación es parada con la nueva capa de relaves puesta encima del ya depositado. Recuerden que hay un lag time, hay un tiempo para poder operar. Esa es una de las razones por la cual se hizo el análisis y fueron 7 meses. Y después de ser determinado el sector, se cierra con una cubierta. También se demostró que esa cubierta, si tiene una capillary break, o sea, un sello capilar, para la oxidación. La oxidación sin esas soluciones, porque sin esa capilaridad, sin esa cubierta, oxida, pero muy poco en la superficie también. Pero eso está tratado, son las dos soluciones. Durante operación, una capa sobre el relave ya puesto y después del cierre con una cubierta. Perfecto. La siguiente pregunta de Luis Bernal dice: ¿cómo producen el relave en pasta? ¿Con espesador o repulpean queque filtrado? Let me answer this. En la foto se mostró una planta de espesadores de cono, tip cone, fíjense, es con espesador. Bien. Después, Nicolás Ferrada pregunta con qué software se modeló. ¿Se realizó un transporte reactivo o mezclas de agua? ¿Qué profundidad de penetración de oxígeno en el relave se consideró? Yeah, which software was used to do the model? We used multiple software programs. For the geochemical modeling, we used FreakC, which is a geochemical equilibrium model from the United States Geological Survey. We also used Pyrox to simulate pyrite oxidation with depth. The saturated flow modeling was done using Soil Vision software from the University of Saskatchewan. Those were the drain down profiles that I showed. So 3 different software types: FreakC, Pyrox, and Soil Vision. Se usaron varios software, 3 en particular. Uno para la virita, otro geotécnico y otro para el Soil Vision. What is the Soil Vision is for what? For the unsaturated flow modeling. Para flujo ansaturado modelamiento de flujo ansaturado. No sé si responde, Nicolás. Hay falta una que dice: ¿qué profundidad de penetración de oxígeno se consideró en el relave? What depth of oxygen penetration was considered in the tailings? Well, that is based on the Pyrox modeling. But of course, what happens is when the tailings contain as much pyrite as they do, 50%, oxygen doesn't penetrate very far at all because it gets consumed in the upper layers of the paste. Eso fue modelado con el software Pyrox. Como este relave tiene un alto contenido de pirita, todo el oxígeno que entra se consume en los primeros, muy inicialmente en la profundidad del relave. Entonces no es un problema de la penetración de oxígeno, se consume antes. We wrote a few papers. We published a few papers on the modeling. If somebody is interested in them, I could send them to you, and you could forward them, Sergio. Rens escribió un paper sobre ese punto
Si están interesados, él me lo manda y yo lo distribuyo al instituto. Bien, después dice María de la Luz Sepúlveda, ¿qué pasa si los relaves tienen mercurio? What happens if a tailings has the mercury content? Yeah, mercury is not an issue with this deposit. It's never been a concern. No. Yeah, no. Mercurio no hay en este depósito, no ha sido nunca un problema de preocupación. Bueno, no hay más preguntas. Nos dejo a la audiencia si alguien quiere hablar sobre la consulta del tratamiento de relaves de oro que planteó Rolando Geria. Pero la duda que me queda, Rolando, ¿se refiere al método metalúrgico de tratamiento? Hola, sí. Hola, Rolando. ¿Cómo estás? Hola, Rens. Hi, Rens. How are you Hello. doing? Doing well, thank you. I am neighbor of you. I'm living in Winnipeg. Oh, well, okay, a little colder than here. Winterpeg. Yeah. Yeah. I was asking if you have some experience with the gold in tailings. Gold in tailings? Yeah. That's never been investigated to the best of my knowledge. O sea, la pregunta tuya, si hay oro en el relave de Neves Corvo. No, si tiene alguna información, si ha trabajado con relaves de oro. Porque es fácil trabajar. Yo estuve escuchando en la experiencia los trabajos que se están realizando para recuperar metales de los relaves. Están súper activos. Pero todo se concentra en cobre, más que nada molibdeno, hierro, porque se usan los reactivos actuales. Sin embargo, para oro es distinto. Rolando, el oro se recupera mucho en Sudáfrica, en recupero de relaves antiguos, que se deshace el tanque, lo pasan por la planta, ya tiene un nuevo tanque. Pero te das cuenta que usan el mismo método, el tradicional. Hay un método nuevo que se puede hacer. ¿Al repulpeo o a la metalurgia? El gravimétrico, ¿a qué método nuevo te refieres tú, por favor? Al mismo, al gravimétrico. Pero es que eso es para oro grueso. Y puede ser para fino también. Cecilia. ¿Y cómo lo capturas con mercurio? ¿Con qué capturas el oro fino ahí en el método gravimétrico? Con un polímero. Con un polímero que no hace daño, no daña ni a los humanos, ni a los animales, ni al medio ambiente. Es semisintético y está basado de la familia de la guanidina. Ya, pero te refieres al proceso metalúrgico. ¿Tú? Sí, correcto. Sergio, Fernando Pino. Yo trabajé 10 años con relaves de oro. Puedo dar una opinión. En este caso, más que el cianuro, yo creo que estamos hablando del relave. En el caso mío, el relave era de alta pirita, o sea, aplica bastante lo que dice el profesor, en el sentido de que nosotros teníamos un mineral mixto o complejo de cobre, oro y plata, una ley de cobre bastante alta, 3,5% de promedio y hasta 5% de cabeza. El oro era altísimo, 20 gramos por tonelada, pero gran parte de ese oro era oro en pirita.
Ahora, le conté a Sergio que en esos tiempos nosotros tratamos de recuperar el oro en pirita, pero no existían los métodos. Ahora existe el método SART, que se llama, que puede atacar la pirita y romper la estructura. Pero al final el relave es un relave. O sea, en este caso es un relave con alta pirita. Y nosotros, por razones de espacio, filtramos el relave, lo cual, de alguna manera, sin saberlo, ayudamos a que el relave quedara más estable. La mina ya se cerró. Entonces, pero al final el relave hay que mirar la composición del relave. Lo otro es un problema metalúrgico. Perfecto, gracias Fernando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Estamos la hora 17:31. Yo creo que pueden seguir haciendo preguntas y veremos cómo las contestamos relacionadas con el tema. Y esperamos verlos en otros jueves mineros, donde trataremos otro interesante tema, ojalá de este mismo tema principal, que es la geoquímica. No sé si alguien más quiere decir algo. No. Perfecto, muchas gracias a todos por su asistencia y sus muy buenas preguntas. Bueno. Y nos vemos. Gracias. Thank you, Rens, for your... Fernando, pleasure. si consiguen email nos podemos comunicar, conversar más. Fernando Pino. Ok, a.fernando.pino. Rolando, ¿por qué no eso? ¿Y por qué no dejas tu número, por favor? No, Para saber cuál es el polímero. Ahí está. Mira, Cecilia lo tiene. Ahí lo voy a escribir. Este es mi email el personal. ¿Ya? Sí, es a.fernando.pino, bien fácil. Mi primer nombre es Agustín. a.fernando.pino, gmail.com. Y ahí nos contactamos. Ya. ¿Lo tomaste? Ahí va el mío. Ya. A.Pino. No, a.fernando.pino. Hola, hola María Luz. Hola, hola, caballeros. Mi sobrina. Tengo 18, no, perdón, 19. Soy un año mayor que mi hermana. Okay, me interesa saber acerca del polímero, Rolando, mucho. ¿Dónde lo están ocupando? ¿Cómo lo ocupan? ¿No es cierto? ¿Dónde lo trabajan exactamente? ¿En qué países están trabajando con él? Estamos a nivel de laboratorio, tengo las pruebas y queremos hacer una prueba industrial. Ya. Si quieres te presto la mina. Bueno. Ahí te puse el... ¿Ah? Ahí te puse el mail. El email. Ya. ¿Ya? Ya. Tengo escasez de agua. Ya. Podemos... O sea, se supone que el método gravimétrico ahí funciona bien, ¿no es cierto? Claro. Porque se para por gravimetría. ¿Ya? Eso es correcto. Ya. Veamos si funciona ahora el polímero como corresponde. Es que este es un polímero que tiene doble acción. Y como le digo, único, que además de ser floculante, es biocida. ¿Ya? Que mata a todos los gérmenes. O sea, te puede te puede dejar el agua clara, el agua potable, si quieres, dependiendo lo que tenga. Rolando, creo que sería un excelente tema para una próxima charla. Ya, contratado. Va a estar en la convención del instituto. Voy a hacer una presentación. ¿Cuándo? Perfecto. Parece que me toca el primer día, el 23, en la tarde, es la última. ¿De noviembre o de diciembre? Noviembre. Perfecto. Ahí va a estar. Ya. Perfecto, muchas gracias. Le agradecemos a Rens por su excelente presentación y también Sergio por tu apoyo y gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, Rens. Gracias, Sergio. Saludos a todos. Adiós. Adiós.
Okay. See you, Rens. See you. Stay warm. Stay safe. Here in Manitoba, you know, the curve went up. Yeah, I hear too in Washington. Yeah. 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 Okay, well, see you later. See you. Bye-bye. Bye. Thank you very much. Gracias, muchachos. Un gran abrazo. Saludos. Gracias a todos. Adiós.